Ahora vamos a comenzar un pequeño ejercicio. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso sería el lenguaje Visual Basic, Windows, Web y elegimos la opción aplicación web ASP.NET. Poner práctica JS y vamos a coger un lugar para guardar esto. Le doy crear. Va a ser una plantilla vacía, pero marco la inclusión de las carpetas MAS. Le doy crear. Ya tengo la solución creada. Entonces voy a agregar primeramente un controlador. Va a ser un controlador en blanco que se va a llamar Home Controller. Como ya me viene la acción index, le voy a estar agregando una vista para esa acción. Y ya tenemos la primera vista para la aplicación. En este caso voy a crear un párrafo que va a estar diciendo lo siguiente. Prácticas con JavaScript y le doy guardar. Entonces, siempre dentro del body, yo voy a estar agregando en este caso código JavaScript mediante los tag script. Tiene una propiedad llamada type, donde tendría que especificar en este caso text JavaScript. Es el tipo. Entonces, dentro de este bloque, yo en este caso ya puedo escribir directamente en lenguaje JavaScript. Para hacer una pequeña prueba, acá voy a escribir un alert, que sería la función de JavaScript que recibe un texto y que lo muestra en forma de mensaje. Entonces ahí voy a poner, esto es una prueba. Ahí. Entonces, si esta página se llega a cargar, él va a mostrar este párrafo y como va a encontrar este bloque de código JavaScript, va a terminar ejecutando esto. Vamos a hacer una prueba. Y fíjense que salta la alerta que dice esto es una prueba y acá se puede también apreciar el texto de la etiqueta P que habíamos colocado en el HTML. Por un tema de buenas prácticas, es válido tener dentro del body varios bloques con código JavaScript, pero por tema de buenas prácticas se recomienda de repente, para tenerlo más ordenado, tenerlos en archivos separados. Entonces yo acá, dentro de lo que sería mi proyecto, voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar script. Adentro voy a volver a crear una carpeta que se va a llamar JS, de manera que ahí pueda ir incluyendo todos los archivos que van a contar con código JavaScript. En este caso,
voy a agregar un nuevo archivo, un nuevo elemento y voy a escoger la opción que dice archivo JavaScript. A ver, le podemos poner como nombre mis funciones JS o mis funciones.js, le voy a agregar y dentro de ese archivo puedo directamente, voy a comentar esta parte y voy a agregar directamente ya la instrucción JavaScript, que sería esta. Entonces ahí le doy guardar, voy nuevamente a mi archivo HTML y acá en lugar de tener bloques con la etiqueta script, lo que voy a tener es una referencia a mi archivo JS. Entonces eso es muy fácil de hacer porque directamente de mi lista de mi explorador de soluciones, yo puedo directamente tomar el archivo al cual quiero hacer referencia y arrastrarlo hasta esta parte. Entonces él ya me crea la etiqueta de script, pero con el src apuntando al archivo que acabo de arrastrar. Entonces con esto se carga la página, se hace referencia a un archivo externo que dice misfunciones.js. Entonces cuando yo voy a ese archivo, él encuentra esta instrucción, entonces debería ejecutarla. Vamos a hacer una prueba, le doy iniciar. Y funciona de igual forma. Solo que, como les había comentado, se recomienda tener el código JavaScript en archivos separados. Ahora, volviendo a lo que sería mi archivo JavaScript, vamos a hacer lo siguiente. Como en nuestro HTML tenemos este párrafo, la idea es tomar el contenido de ese párrafo y mostrarlo en forma de mensaje. Entonces, como para que yo desde JavaScript pueda hacer referencia a elementos de mi HTML, esos elementos deberían contar con un ID. Es por ello que a este párrafo yo le voy a asignar un ID que sería txt párrafo. Y voy acá, voy a comentar esto, los comentarios en JavaScript serían de esta manera. Entonces voy a declarar una variable que se va a llamar párrafo y al cual le vamos a estar asignando lo siguiente: document.getElementById y entre paréntesis debemos especificar el ID del elemento que estamos queriendo recuperar. En este caso se llama txt párrafo, ¿sí? Y seguidamente ya localicé ya pude recuperar el elemento, pero a mí me interesa su contenido, o sea, el texto que está dentro. Entonces voy a declarar una variable llamada contenido y le voy a asignar lo que tiene párrafo en su propiedad innerHTML, que sería básicamente el contenido HTML con el que cuenta. Seguidamente voy a recurrir a la función alert y le voy a pasar lo que tengo en mi variable contenido. Entonces, document hace referencia a la página en sí y la función getElementById localiza un elemento del HTML mediante el identificador que se le había asignado. En este caso, la idea es localizar este elemento párrafo y mediante inner HTML lo que estamos obteniendo sería el contenido de esa etiqueta. Cuando recuperamos el contenido, le asignamos a esta variable y esta variable es la que terminamos mostrando en forma de mensaje. Vamos a hacer una prueba. Si se fijan, este texto es lo que terminamos recuperando nosotros leyendo desde el HTML mediante JavaScript y lo mostramos en una alerta.
Voy a parar la ejecución, vuelvo a lo que serían mis funciones.js y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer la operación inversa. Vamos a asignarle un valor a ese párrafo que tenemos dentro de nuestro HTML. Luego de haber recuperado su contenido y haberlo mostrado en un mensaje, ahora vamos a asignarle nosotros un texto desde el código JavaScript. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Document.getElementById. Vamos a pasarle entre paréntesis el identificador que sería txt párrafo. Y a su propiedad innerHTML le vamos a asignar lo siguiente. Le vamos a asignar un texto. Texto creado desde JavaScript. Y cada instrucción JavaScript termina con un punto y coma. Entonces vamos a hacer una prueba hasta acá. Deberíamos cargarse la página y mostrarse primeramente el mensaje práctica con JavaScript, prácticas con JavaScript, y al darle a aceptar, si se fijan, cambia el texto mediante el código JavaScript que habíamos agregado, texto creado desde JS. Acá, como verán, nosotros mediante innerHTML podemos leer el contenido del elemento HTML, o también mediante esta propiedad podemos hacerle una asignación. Podemos asignarle el contenido al elemento. Volvemos a lo que sería nuestro HTML y vamos a estar agregando ahora un- una caja de texto. Vamos a ponerle un salto de línea primeramente. Vamos a poner nombre y ahí vamos a agregar un input del tipo text. Y vamos a ponerle también un identificador. En este caso el identificador va a ser txt nombre. Luego en la parte de abajo vamos a agregar otra vez un salto de línea y vamos a agregar un botón. Mostrar. Entonces vamos a ver, la idea acá sería ingresar un nombre y que al presionar el botón mostrar se pueda mostrar en formato de alerta el nombre ingresado por el usuario en esta caja de texto. Entonces, type button y vamos a codificarle en este caso un evento. Si se fijan, el tipo botón cuenta con un evento onClick al cual yo le puedo asignar directamente una función JavaScript. En este caso se va a llamar mostrar mensaje, abro y cierro paréntesis porque no recibe ningún parámetro. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a lo que sería mi archivo JavaScript y acá es donde nosotros tendríamos que crear una función llamada mostrar mensaje. Hay que tener cuidado que el JavaScript es case sensitive, o sea, respeta el tema de minúsculas y mayúsculas, entonces tengo que escribirlo exactamente igual. Mostrar mensaje, abro y cierro paréntesis, y cada bloque se maneja mediante llaves. Entonces, en este caso, nosotros vamos a recuperar el valor ingresado en la caja de texto txt nombre y eso lo vamos a mostrar en un mensaje. Entonces vamos a poner var contenido es igual a document.getElementById. Ese elemento se llama txt nombre punto inner html, que sería, perdón, en este caso sería, en realidad, como se trata de una caja de texto, sería value. Entonces ya recuperé el contenido de esa caja de texto
y ahora tendría que mostrarlo directamente en un mensaje. Sería contenido. Contenido sería la variable donde tengo almacenado lo que acabo de recuperar. Entonces, si se fija, mostrar mensaje, toma la página, mediante esta función recupera txt nombre y obtiene su valor. Eso le asigna a esta variable y el contenido de esta variable es lo que terminamos mostrando en un mensaje. Entonces, si vuelvo acá, según la estructura de mi HTML, tenemos un input llamado txt-nombre, tenemos un botón que al presionar se va a estar detectando el, lo que se va a estar invocando lo que sería la función mostrar mensaje. Y entonces esto va a ir acá y va a tener que ejecutar eh, estas instrucciones JavaScript. Vamos a hacer una prueba. Eso era lo anterior, había cambiado esto. Vamos a hacer una prueba acá. Le doy mostrar y él toma el contenido, el valor de esta caja de texto. Se da ahí un evento que sería el clic de este botón. Se termina invocando a una función llamada mostrar mensaje y esa función mostrar mensaje es la que termina mostrando este mensaje. Acá podemos agregarle una pequeña validación. Directamente podemos hacer lo siguiente. Acá ya recuperamos el valor y podemos hacer uso de un if de JavaScript y preguntar si contenido es igual a vacío, y de ser así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un else. Ahí tenemos la estructura y en este caso vamos a decirle si no completó el campo, directamente le vamos a decir debe ingresar el nombre. Y en este caso, si esto no se cumple es porque si ingresó va a estar mostrando el valor del contenido. Para que esto sea un poco más práctico, dentro de lo que sería, debajo de lo que sería mi botón, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un salto de línea. Voy a agregar una etiqueta h5 a la cual le voy a decir que su identificador va a ser mensaje. Entonces, teniendo esta estructura, voy a ir acá y si el contenido es vacío, le vamos a mostrar un mensaje. Le vamos a decir debe ingresar el nombre, ahí punto y coma. Y en caso contrario, en caso que el usuario sí haya ingresado un nombre, en lugar de mostrar en forma de mensaje, directamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar document.element by ID y le vamos a decir mensaje.innerHTML y le vamos a asignar lo que tenemos en contenido. Punto y coma. Entonces, mostrar mensajes queda de esta manera. Recuperamos lo ingresado por el usuario. Si el usuario no ingresó nada, mostramos un mensaje diciéndole que debe ingresar el nombre. Y en caso contrario, directamente tomamos la etiqueta H5 que yo había agregado acá en la parte de abajo. Y a esa etiqueta H5, cuyo ID es mensaje, le vamos a agregar lo ingresado por el usuario. Vamos a estar mostrando ahí lo ingresado por el usuario. Vamos a darle iniciar. Se muestra el primer mensaje. No escribo nada y me dice debe ingresar el nombre. Ahora elijo algo. Juan Pérez. Le doy mostrar. Y me dice Juan Pérez en la parte de abajo. Para que sea un poco más claro esto. Vamos a hacer lo siguiente. Acá en inner.html nosotros podemos llegar a concatenar texto. Entonces le vamos a decir mi nombre es. Mi nombre es dos puntos, espacio y el carácter de concatenación sería también el signo más y ahí le concatenamos
el contenido. Entonces le vamos a dar iniciar, debe ingresar el nombre, mi nombre es Pablo Villano. Entonces, acá vemos que gracias a pequeños códigos JavaScript podemos lograr que las páginas sean interactivas y responder a ciertos eventos. Podemos tanto como leer contenido de lo que sería de nuestro HTML, así como también nosotros podemos asignarle valores de forma dinámica a los elementos de nuestro HTML.